Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de las ondas de Radio Poder 1030. Un abrazo enorme, un saludo cordial. Gracias por estar en sintonía de la emisora. Usted está en su programa Calidad de Vida. Muchísimas gracias por darnos ese privilegio de llegar hasta donde usted está sintonizando la emisora. Gracias porque le hacemos compañía en la movilidad, en la casa, en sus diferentes actividades, como también queremos agradecerle a usted que ha salido a caminar, usted que está haciendo diferentes actividades en este día. Gracias. Un saludo cordial a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos, a todas las personas quienes nos están siguiendo a través del Facebook, a través de Radio Poder 1030. Un abrazo enorme. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Y nosotros empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, una persona que estaba compartiendo con sus amigos y ellos estaban haciéndose la burla de ciertas características que él tenía, como también él comenzó a hacerse la burla de otros de sus compañeros y le decía que tú eres así, y ellos también comenzaron a mofarse de él. Y en un momento de esos, uno de sus amigos le comienza a nombrar a la mamá. Estas cualidades que tiene mamá, estas cosas hace su mamá, y él se enojó muchísimo. Él les dijo, ustedes pueden decirme lo que quieran a mí, y me las voy a asimilar, la voy a aprender, me las voy a tragar todo lo que me digan. Pero no les voy a permitir que en ningún momento ustedes hablen mal de mi mamá. Ahora, no estaban hablando mal, pero sí la nombraron y le dolió todas esas cosas que estaban escuchando. Él dijo, si ustedes hablan de mi mamá, yo no voy a responder, porque yo soy capaz de hacer muchas cosas con solo defenderla a mi mamá. Distinguidos oyentes, ¿cuán importante es su mamá? Me dice Gustavo, es muy importante. ¿Cuánto valor le da a su mamá? Mamá, todos hemos venido, el privilegio que tenemos de venir a este mundo a través de mamá, de su mamá. Y cada uno de nosotros estamos en esta tierra, pero en estos minutos, a través de calidad de vida, yo quisiera que hablemos sobre la mamá de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo habrá sido esos momentos tan cruciales, interesantes, desafiantes en la vida de María? Según la palabra de Dios dice que cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una virgen llamada María. Es muy interesante que Dios había enviado a un ángel específicamente a donde estaba María y se fue a Nazaret. Ahora, para Dios no hay una planificación, una organización. Dios ya lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo tenía prescrito, pero necesitaba llevar adelante. Y ahí estaba esta distinguida dama, María. Era una virgen llamada María, es decir, una dama, una señorita que no había tenido intimidad, no había tenido relaciones sexuales. Y no solo se fue el ángel Gabriel hacia Nazaret, sino que otro de los detalles es que no solo vivía María en Nazaret, sino que también ella estaba comprometida para casarse. Qué interesante que María se iba a casar con José. Ya estaba comprometida. Y la gran pregunta, ¿por qué se fue donde María? ¿Por qué no fueron donde otra persona, donde otra mujer? Más adelante le voy a decir por qué. Pero ella ya estaba comprometida, lista para casarse
con este hombre llamado José, que era descendiente del rey David. Entonces, Gabriel, el ángel, se le aparece y le dice: mujer favorecida, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Mire, que es muy interesante que el ángel reconocía que Dios estaba con ella, que en ella había una vida de integridad, en ella había una vida de temor de Dios, de respeto hacia Dios, pero que ella había sido privilegiada por Dios. Entonces, cuando el ángel le dice: el Señor está contigo, donde tú estás, el Señor está, Dios está contigo. Distinguida mamá, Dios está con usted. Hay un sueño tan anhelado de las mujeres que en algún momento de su vida, cuando uno se casa y después de haberse casado 1 año, 2 años, 3 años, y dice: bueno, yo necesito algo, yo necesito mis hijos, yo quiero sentirme mujer, mamá. Y entonces aquí estaba el ángel Gabriel hablando con María, la mamá de la que iba a ser la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros ya tenemos la idea, pero pongámonos en las sandalias de María en esos momentos cuando se le presenta el ángel y ¡wow! Algo increíble, algo terrible, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Que Dios conocía el corazón de ella y tuvo mucho miedo. Tuvo mucho miedo. Por eso el ángel le dice: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. No tengas temor de las cosas que van a pasar en tu vida. No tengas temor de todo lo que vas a tener que enfrentar en este mundo, porque has hallado una gracia, un favor delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hallado esa gracia delante de Dios? Le hemos caído tan bien a Dios. María sí. Usted distinguida dama, usted distinguido oyente, le cae bien gracia a Dios. Y Dios mira nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro comportamiento, y a veces decimos: Dios, no, yo no soy una persona indicada para poder hacer lo que estoy haciendo, decir lo que estoy haciendo, ir donde estoy yendo, porque más aún, tener el privilegio de que sea llamado tu hijo, sea llamada tu hija. Pero le caemos en gracia a Dios en todo momento y en toda instancia, a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser. Y entonces el ángel comienza a decirle a María: concebirás, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Estaba escuchando María estupefacta las palabras del ángel Gabriel y le dice: vas a concebir un hijo. Y no solo lo vas a concebir, sino que lo vas a dar a luz y le vas a poner su nombre Jesús. Vas a concebir, vas a dar a luz y lo vas a poner por nombre Jesús. Ya tenía todo planificado Dios. Y María había recibido todo ello, toda esa información. Y más aún le dice el ángel: él va a ser muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Porque el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta ahí está muy interesante. Muy desafiante, interesante y preocupante por un lado. ¿Por qué preocupante? Me dice Gustavo. Porque estaba comprometida a María, se iba a casar, era una mujer virgen. ¿Y cómo es que le iba a hablar a José de lo que el ángel le estaba diciendo? Porque el ángel le dijo: vas a concebir, vas a dar a luz y vas a ponerle el nombre, porque ya es un varoncito.
Y entonces María le dice al ángel, entabla una conversación. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, porque yo soy virgen. ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Porque yo estoy informada, yo sé que para que nazca un bebé tiene que ver la unión del óvulo y el espermatozoide para que venga un bebé, pero yo nunca he tenido relaciones absolutamente con nadie, soy una mujer virgen. Y dejaré de serlo el día que me case. Qué interesante. Qué interesante. Ella sabía guardarse, supo guardarse hasta el día que se case, que se iba a casar. Y aquí llegamos a momentos en los que necesitamos pensar en los jóvenes. Cuán difícil es en este tiempo, en estas presiones, en estos momentos en los cuales están viviendo. Presiones de los medios, presiones exteriores, presiones de los amigos, presiones de las cosas que miran, que oyen, los lugares donde van. ¿Para qué te vas a guardar? Todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué tienes que llegar ahí con pureza dentro de tu matrimonio? Por favor, no vale la pena. Eres joven, una sola vez en la vida la vas a vivir y disfruta de la vida al 100%. Señorita, no estás disfrutando de la vida. Muchas de nosotras quizás te dicen, ya hemos tenido relaciones y es interesante porque no he quedado embarazada, he sabido cuidarme, muy interesante. Pero no nos olvidemos que la palabra de Dios dice que los dos serán una sola carne, que llegan a pertenecerse el uno al otro. ¿Y cuántos jóvenes hasta el día de hoy están llorando, señoritas, sufriendo porque no llegaron con pureza a su matrimonio? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los seres humanos somos sinvergüenzas y decimos, yo te conocí cuando no eras pura, y con quiénes habrás estado y quiénes habrán estado contigo, y vayas a ver que cuando no llegas a la casa temprano vayas a ver que quizás te encuentras con él. Pero ¿cómo puedes decirme eso? ¿Cómo puedes pensar eso? Bueno, si una vez lo has hecho, ¿por qué no puedes seguir haciéndolo? Y eso queda marcado, joven. ¿Tienes oportunidad de guardarte? Guárdate. ¿Tienes oportunidad, señorita, de guardarte hasta el día que te cases? Hágalo. María supo guardarse hasta el día del matrimonio. Ahí estaba. Ella le dijo, yo soy una mujer virgen. Entonces el ángel le contesta y le dice, bueno, eso sí lo sabemos. El Espíritu Santo, le dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese es uno de los milagros más maravillosos, increíbles, que el Espíritu Santo iba a venir sobre María y el poder del Altísimo iba a cubrir con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Dios estaba interviniendo en la vida de María para que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, venga a esta tierra. Ahí, en el vientre de María. Y entonces, ese poder maravilloso de Dios, ese poder del Espíritu Santo, ¿usted cree que hay poder del Espíritu Santo en su vida? En las cosas que está emprendiendo, haciendo, en las cosas que está pasando, ¿usted cree que Dios no puede sacarle de ese lugar en el que se encuentra? Lo que es imposible, dice que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Dios es un Dios de los imposibles. Ahora le está demostrando que Dios tenía que intervenir para que el Señor Jesucristo venga. A la intervención humana, Dios tuvo que intervenir personalmente a través del Espíritu Santo, y el bebé que nació era santo, era el Hijo de Dios. Analicemos. Dios es un Dios poderoso. Si Dios es un Dios poderoso y puede hacer lo que para nuestro conocimiento humano es difícil de entender,
Que venga un bebé sin la intervención del hombre. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible que Dios pueda sacarle de ese lugar en el cual está. Para Dios no hay nada imposible para que Dios tenga que obrar a través del Espíritu Santo en la vida de sus seres queridos, en la vida de su familia, en la vida de sus amigos, en la vida de sus hijos, en su propia vida, cambiando, transformando nuestras vidas, haciéndonos personas totalmente distintas, cuando nuestro corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado, y a veces vemos tan lejano, decimos, nunca va a cambiar mi hijo, nunca va a cambiar mi esposa, mi esposo, mis padres hasta el día de hoy siguen haciéndome guerra cuando yo necesito ir a la iglesia, leo mi Biblia, se burlan de mí. Para Dios no hay nada imposible. Dios en su momento va a cambiar. Lo que nos corresponde es clamar, creer, confiar en ese Dios poderoso que sí, por supuesto, Él tiene el poder suficiente para cambiar y para transformar. Él tiene el poder suficiente para poner a través del Espíritu Santo una vida en el vientre de María. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo. El Hijo de Dios. Vino santo, santo. No había pecado en él. No había pecado en nuestro Señor Jesucristo. Porque si hubiera tenido pecado, sin lugar a dudas, no hubiera podido morir por nosotros. Porque antiguamente se tenía que ofrecer un sacrificio donde no haya tenido que estar algo malo, intervención de cosas negativas, malas, de pecado. No, tenía que ser puro. Y nuestro Señor Jesucristo era santo. Y entonces el ángel le dice, ¿sabes qué, María? Déjame contarte algo más. Tu pariente Elizabeth está embarazada. Y tú sabes los años que ella tiene, ya está en buena vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo. Ya está en su 6º mes de embarazo. Y pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Le está diciendo, ¿sabes qué, María? Si tu pariente, Elizabeth, en la edad que tiene, ya ha quedado embarazada, y Dios ha hecho ese milagro, Dios ha intervenido. Ahora, en este caso, Elizabeth y su esposo, por supuesto que sí, tuvieron intimidad, pero ella quedó embarazada. Así como lo que pasó en Sara, cuando Dios tuvo que sanar, restaurar esas vidas. Y entendemos de que cuando no podían tener hijos, Dios tuvo que intervenir. Y claro que sí, yo sé que hay muchas personas que darían testimonio y dirían, Gustavo, yo sé las cosas que están pasando, yo sé lo poderoso que es Dios, yo nunca he podido tener hijos y el médico me dijo el día que me he casado, tú nunca vas a poder tener hijos por una u otra razón, pero he clamado a Dios, he clamado a Él, hemos ayunado, hemos orado y Dios nos ha dado hijos. Ahora tenemos 3, 4, 5 hijos y vemos el poder de Dios. Vemos el poder de Dios en nuestros hijos. Vemos el poder de Dios cuando un bebé ha venido a este mundo. Y es interesante, bebé tan pequeñito. Y cuando vemos a nuestros hijos crecer y ya ser independientes, todo nació de algo tan pequeño. Es interesante que analicemos ese poder maravilloso de Dios en nosotros, cómo Dios ha tenido misericordia y cómo Dios ha permitido que estemos en este mundo, estemos en esta tierra, utilizando el vientre de mamá, papá y mamá, y estamos en este mundo, estamos en esta tierra con un propósito. ¿Cuál fue la actitud de María? María podía decir, lo siento mucho, pero yo ya estoy comprometida y no quiero tener problemas, por favor, busque a otra persona. María podía agarrar y decir, ¿sabe? Yo respeto mucho a José, que va a ser mi esposo, y no quiero involucrarlo en nada, por favor. No deseo. Pero ella fue tan clara y responde, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí.
Ahí estaba la sierva del Señor, María, dispuesta a obedecerle a Dios, dispuesta a hacer lo que Dios le había dicho, dispuesta a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. El medio que Dios utilizaría para que nuestro Señor Jesucristo venga a este mundo. Mamá, usted es un instrumento poderoso de Dios para que su hijo venga, su hija venga. Y ellos están en este mundo, están en esta tierra. Quizás usted está embarazada y me dice, Gustavo, muchas veces me he enojado porque hay tantas cosas que han ocurrido en mi vida. Hasta he renegado contra mi bebé, como si él tuviera la culpa y le he dicho tantas cosas. Dios tiene un plan, un proyecto, Dios tiene una meta, Dios tiene algo maravilloso para su bebé, para su hijo. Dios tiene algo grande que usted solo necesita hacer ese instrumento en las manos de Dios para que él y ella venga a este mundo y sea un trofeo en las manos de Dios, su hijo, su hija. Vamos, usted puede hacerlo, usted puede creer, usted puede ser la sierva de Dios y diga, Dios, yo voy a ser un instrumento en tus manos. No solamente trayendo un bebé. Y cada uno de nosotros podemos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios para que Él haga lo que le complace que hagamos en esta tierra. La pregunta es, ¿por qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo por el cual hemos venido a esta tierra? Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto. Dios, entonces es el momento de tener que decirle, ¿sabe qué, mi Dios? Yo quiero que cumpla ese propósito, esa voluntad de mi vida. Estoy en esta tierra no solo para hacer casas, tener carros, no solo para poder tener hijos. Tengo un propósito y yo quiero conocer tu voluntad. Usted puede decirle, Dios, yo quiero conocer tu voluntad en este tiempo, en este día. Y téngalo por seguro que Dios le va a ir mostrando su voluntad. Yo quiero esto para ti, yo quiero esto y yo necesito que hagas esto. Y Dios tiene un plan. Solo necesitamos estar dispuestos. Así como María estaba dispuesta a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. La mamá de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, María, es interesante que la palabra de Dios no nos sugiere que el nacimiento de María fuera de una manera diferente. No. María nació de la manera como todo el mundo nace, de una forma normal. Pero sí, ella era una mujer virgen cuando fue concebido por el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo estaba en su vientre. Pero nos habla la palabra de Dios que mientras estaba en proceso de gestación el bebé en su vientre, José no la conoció. José no tuvo relaciones con María para nada, hasta que después que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Supo respetar sin lugar a dudas. Eso es otro tema, hablar de José y estar en los zapatos de José. Se imagina cuando le dijo a María, José, estoy esperando familia. Imagínense esos ojos de José decir, tú esperando familia, pero y yo. Cuando Dios obra, cuando Dios hace, cuando Dios tiene que intervenir, lo hace de una manera perfecta. Habló con José. Y pues le dijo, no temas en recibirle a María, porque lo que tiene en su vientre, ese es el poder del Espíritu Santo, es el Salvador del mundo. Y un hombre temeroso de Dios, José, claro, por supuesto, estuvo cuidándola a María. Ahí estaba María, cuidando a su bebé. El sueño de una mujer cuando está esperando familia. ¿Qué pasa, señora? Cuando a usted le han dicho, usted está esperando familia y ha estado esperando durante tanto tiempo quedar embarazada. Y le llega la noticia y sale a caminar y después de que el médico le dijo, sí, usted está esperando familia,
será varón, será mujer, y comienza a ver ropas, sueños, anhelos, qué le va a preparar, qué nombre le va a poner y cómo va a ser, a quién se va a parecer. Increíble, es el sueño de una. Y solo las mujeres pueden hablar de este tema. Porque los hombres como esposos, bueno, no sentimos, sí, y nos imaginamos cómo puede ser, pero la mamá lo tiene dentro suyo. Ahí estaba María, con su bebé, con nuestro Señor Jesucristo en su vientre, durante todo el proceso de gestación, esos 9 meses. Y llega el momento en el que ya los dolores de parto comenzaba de un lado al otro a doler el cuerpo, y ella sabía que iba a nacer el bebé. José, ya, prepárate. Y estaban en camino. Y no había un lugar para el nacimiento del Salvador. No había un lugar donde esté seguro María. Y José, es increíble cuando pensamos que José se preocupaba de María sin lugar a dudas. Quería un buen lugar, así como los esposos queremos un buen lugar para nuestra esposa cuando va a nacer nuestro hijo y para que ella se sienta bien. Pero no había un solo lugar excepto en el establo. Qué humildad, qué sencillez, qué aceptación de María y también de José. Pero es interesante entender que Dios estaba controlando absolutamente todo. Y se cumplía la profecía. Y lo que Dios ha dicho se cumple. Lo que Dios ha dicho se cumple. Y lo que Dios ha prescrito para usted se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Tarde o temprano, pues usted va a tener que decir evidentemente, mi Dios, tenía usted razón, tenía usted razón. Hoy estamos hablando en su programa Calidad de Vida sobre la mamá de nuestro Señor Jesucristo, María. No me cambie de dial, porque después de esta pequeña pausa vamos a estar hablando sobre los hermanos del Señor Jesucristo y esa profecía tan dura que iba a traspasar el corazón de la mamá, el sufrimiento de su hijo. Bueno, me voy a esta pausa y luego continuamos mucho más en Calidad de Vida. Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Poder 1030 en su programa Calidad de Vida. Usted puede escribirnos
al sitio web que tenemos, calidaddevidahoy.org. Puede llamarnos al 240-641-2034. También puede seguirnos a través del Facebook, de YouTube, de Spotify como Calidad de Vida Hoy. Ahí estamos, todos los temas, todos los programas, usted va a poder volverlos a escuchar, volverlos a ver, simplemente ingresando a Calidad de Vida Hoy en Spotify, en Facebook o en YouTube. Bueno, hoy estamos hablando sobre la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a María. Mamás, ¿cuántas veces han guardado tantas cosas en su corazón y no nos los han dicho a los hijos? La mamá se la guarda y callada está ahí. Y uno le pregunta a mamá, ¿por qué estás así? Ella dice, no es nada. Pero ella tiene tanto que pensar. Y a veces uno la mira y le dice, mamá, ¿por qué estás así? Y ella dice, tengo tantas cosas en mi cabeza. Tengo muchas cosas. Y está pensando en el futuro de sus hijos. Está pensando cómo va a pagar el alquiler, cómo va a pagar los estudios, cómo va a pagar las responsabilidades y aún los problemas que tiene en el hogar, en la familia. Siempre ocurre de que en los acontecimientos del nacimiento del Señor Jesucristo, cuando los pastores fueron allá, la palabra de Dios nos dice en Lucas, escribe, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, en Lucas 2:19. Cuando José y María le presentaron que era Jesús el Salvador y alabó a Dios. Ahí estaba María. Él es Jesús. La gente ahí estaba, lo reconoció prácticamente ya Simeón, es el Hijo de Dios. Y escucha esta profecía que le dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ya estaba la profecía lista. ¿Qué es lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo? Y María tenía que asumirlas. El amor maternal era tan fuerte y tan grande que ahí estaba María. Cuando en una ocasión nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años y ella estaba muy molesta porque se quedó allí hablando con los doctores de la ley mientras ellos retornaron a su casa y se dieron cuenta que no estaba el Señor Jesucristo. Angustiados comenzaron a buscarle y le llamaron la atención. ¿Cómo puedes hacer esto? Te estamos buscando, estamos preocupados por ti. El Señor Jesucristo le dice, estoy justamente haciendo lo que mi papá me dice que haga. Estoy en los negocios de mi Padre. Qué interesante. Y luego Jesús regresó a Nazaret con sus padres terrenales y se sometió a ellos. Fue un muchacho, un joven, un adolescente obediente. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero que ahí estaba mamá, María, enseñando, porque era 100% hombre y 100% Dios. El Señor Jesucristo tenía callos en sus manos, y de eso hablaremos en otro programa. El Señor Jesucristo era hombre al 100%. No era una imagen bonita de Hollywood, no. Era un hombre que trabajaba con sus manos, caminaba mucho tiempo. El Señor Jesucristo era fuerte porque trabajaba ayudando a José en la construcción de puertas, de ventanas y con martillo, con serrucho. Imagínese.
Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero María siempre guardaba tantas cosas en su corazón. María fue quien en un momento pidió, interesante, a la mamá, la intervención del Señor Jesucristo en las bodas de Canaán, donde se realizó el primer milagro y convirtió el agua en vino. Aunque Jesús aparentemente rechazó este principio, María instruyó y le dijo a sus sirvientes: hagan lo que les diga. Un momento, hagan lo que les diga. Y el Señor Jesús le dice: todavía no ha llegado mi hora. Wow. María, el Señor Jesucristo, respetaba a mamá, honraba a mamá. Y estoy seguro que la tenía siempre con mucha honra. ¿Por qué? Porque era ejemplo para cada uno de nosotros. Respeta a sus papás, respeta a su mamá. Está en un lugar de honra a la mamá. Usted dice: oh sí, yo siempre, pero la trata con mucho respeto. La honra. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos a María ahí, trabajando, realizando la comida, preparando todo, pero, ¿saben? El Señor Jesucristo tuvo hermanos de parte de María. Ahí estaban los hermanos de parte de María, que sin lugar María y José tenían sus hijos, no se quedaron prácticamente solo con el Señor Jesucristo, porque ellos, sin lugar a dudas, formaron un hogar. Entre ellos estaba justamente Santiago, Judas, que son los autores del Nuevo Testamento, que tienen un libro, y que creyeron después. Ahí a un principio no creyeron sus hermanos en el Señor Jesucristo. No, para nada. Pero por lo menos 2 de ellos lo hicieron después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pensemos en estos minutos sobre esa espada que iba a traspasar el corazón de María. Duro y difícil ha debido ser. Estaba presente en la crucifixión de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo golpearon, cuando lo abofetearon, cuando lo escupían, cuando lo trataban de lo peor, cuando estaba cargando esa pesada cruz. ¿Usted se imagina cómo habrá sido el corazón de María? No, las mamás yo creo que sí lo saben. ¿Cuántas veces nosotros lastimamos el corazón de nuestras mamás? Y lastimamos de tal manera que las hacemos sentir tan mal que hasta puede darle un paro cardíaco. Tú me dices: Gustavo, ¿en qué sentido lastimamos? Cuando prometemos algo y no lo cumplimos. Cuando denigramos muchas veces a nuestros papás, a nuestra mamá. Cuando muchas veces hacemos cosas que lastiman su propia persona, hasta van en contra de la moral. Lastimamos el corazón de nuestros padres cuando ellos tienen sueños grandes. ¿Alguna vez usted, distinguido oyente, pregúntele: ¿qué sueñas de mi mamá? ¿Qué sueñas? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Hasta dónde crees que puedo llegar? Y ella le va a contar: yo quiero que tú seas esto, yo quiero que estudies, yo quiero que te prepares, yo quiero que tú pases todo esto, yo quiero que ocurra cosas grandes que yo no lo he podido tener, sin lugar a dudas. Pero joven de 17 años, señorita de 18 años, cuando viene con la noticia y le dice: mamá, estoy esperando familia, ¿usted no cree que eso es un golpe tan fuerte que traspasa el corazón? Y dice la mamá: ¿en qué me he equivocado para que esto ocurra? ¿Qué he hecho para tener que sufrir de esta manera? O cuando usted decide irse de casa con otra persona y la mamá le dice: no te vayas, hijo, no te vayas, hija,
No lo hagas, no lo hagas, vas a arruinar tu vida. Y uno ahí como esos gallitos cantores dice, es mi vida, yo la voy a hacer, yo vivo mi vida, finalmente no se metan en mi vida. Y mamá sigue ahí esperando, orando, clamando, orando, llorando y el corazón sufriendo de mamá. ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de ir a visitar a su mamá? Muchas veces, pero no ha querido. Ha preferido estar con amigos, ha preferido estar con otras personas, pero cuando estaba ya en sus últimos días de dejar esta tierra, usted quiso ir y no ha podido. Y llegó el momento que fue y ella ya no estaba con vida. ¿Cómo el corazón le duele? Sin lugar a dudas. ¿Cómo sufre? Por supuesto que sí. En vida se honra a la mamá. En vida se respeta a la mamá. En vida se cuida a la mamá. En vida se regala las flores que se quiere. En vida, le va a acariciar las mejillas. En vida le va a servir a la mamá. No cuando ya esté bajo tierra. Bajo tierra no te escucha, no te atiende. Nada de lo que tú hagas cuando está bajo tierra va a ocurrir. Me acuerdo aquella muchacha que cuando su mamá había fallecido, ella todos los días iba al cementerio con flores. Y como todos los días iba al cementerio con flores, un día le preguntamos, ¿por qué vas todos los días? Ella dice, porque a mi mamá siempre le gustaba estas rosas y le encantaban las rosas blancas y las rosas amarillas y mezcladas con todos estos colores y yo quiero darle eso a mi mamá. Y le dije, ¿acaso tu mamá te está viendo? No interesa, pero quiero tranquilizar mi conciencia. Hasta que ella entendió de que su mamá ya no miraba más, ya no disfrutaba de lo que ella le daba y le llevaba al cementerio. Y dentro suyo pidió perdón a Dios porque no supo honrar a su mamá estando en vida. La hizo sufrir muchísimo. Pero Dios restauró su corazón y su vida de ella. Y ahora es ella una gran mamá. En vida hay que hacer las cosas. ¿Cuántas veces nosotros podemos lastimar, destrozar el corazón de nuestra mamá? Con nuestro comportamiento, con nuestra adicción. Cuando usted llega a la casa ebrio, cuando usted llega a la casa con drogas, cuando usted llega a la casa así golpeado, lastimado, ¿usted cree que la mamá está feliz de verlo así? No, sufre el corazón de mamá, le duele por dentro, llora, grita y quizás sale afuera. ¿Por qué? Porque le duele ver a su hijo, le duele ver a su hija en esas circunstancias. O cuando le llaman por teléfono y dice, tiene que venir a recoger a su hijo o a su hija. Aquí está en la policía. ¿Qué cosa más ya ha hecho mi hijo o mi hija? Duele el corazón, duele el corazón. Pensemos en eso, hijos. ¿Cuánto podemos lastimar el corazón de nuestros papás, de nuestra mamá? El hijo sabio alegra al padre, dice la palabra, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Volviendo a nuestra historia. Ahí estaba sufriendo la mamá de nuestro Señor Jesucristo por lo que su hijo estaba padeciendo y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. María estaba viendo a su hijo cómo sufría porque el Señor Jesucristo era lastimado, golpeado, humillado. Dice el libro de Isaías, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo hemos tenido por angustiado, por herido de Dios, por abatido. Pero todo eso, su mamá también lo miraba en su hijo. Es interesante que María, cuando estaba al pie de la cruz, el Señor Jesucristo miró, es algo bien increíble. El Señor Jesús le mira y ahí estaba Juan. Entonces la palabra de Dios dice, fue allí en la cruz donde Jesús le pidió a Juan que sirviera como hijo
de María y Juan le llevó a María a su casa. Quizás su mamá lo ha criado a usted sola. No ha vuelto a casarse más. Tiene 2, 3, 4 hijos. Y ha dicho, no voy a darles papá a mis hijos para que no lo lastimen. Claro que sí. Ha decidido prácticamente criarlos sola. ¿Usted se preocupa por ella? ¿Usted se preocupa por su mamá? ¿Cómo está? Si está enferma, no está enferma, tiene necesidad, no tiene necesidad. O solo es su familia. O únicamente son sus hijos y su esposa. Nuestro Señor Jesucristo, estando allí en la tumba, le dijo a Juan, Juan, por favor, hazte cargo de mi mamita. Y Juan la recibió en su hogar, en su casa, a la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí vemos a María, que estaba con los apóstoles en el día de Pentecostés. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 14. Sin embargo, María nunca más se menciona después del capítulo 1. En ningún momento los apóstoles le dieron a María un papel prominente. No, para nada. Sobre la muerte de María no se registra en la Biblia. No se dice nada acerca de María como la intercesora entre Dios. No se dice nada. Porque la Biblia en ninguna parte indica que María puede escuchar nuestras oraciones o que puede mediar por nosotros con Dios. No dice la palabra de Dios eso. Porque el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, según 1 Timoteo 2:5. No hay otro mediador, no hay más otra persona que puede mediar entre Dios, el ser humano, que nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestra vida tenga una razón de ser, para que seamos personas cambiadas y transformadas, para que dejemos estas cosas que quizás nos están lastimando tanto y seamos personas diferentes. Aquel que va a mediar, aquel que va a interceder, aquel que va a decir, mi sangre lo limpia de todo pecado. Yo pagué el precio de sus pecados en la cruz del Calvario. Yo lo veo como si nunca hubiera pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo. La mamá de nuestro Señor Jesucristo también lo necesitó al Salvador del mundo. La mamá de nuestro Señor Jesucristo también lo necesitó al Hijo de Dios, como los apóstoles, como los discípulos. Porque Él es el único que nos da esa entrada libre al trono de la gracia de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Él es el único Dios. El único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. No hay absolutamente ningún otro mediador entre Dios y los hombres. No es María, no son los discípulos, no son los apóstoles, no es ningún otro ser humano, solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si alguien le dice que fulano de tal o sultano de tal, no, mentira, es un engaño. Solo nuestro Señor Jesucristo es el mediador. La pregunta en estos minutos es, ¿estamos acudiendo al Señor Jesucristo? ¿Vamos a Él cuando nos sentimos mal, cuando necesitamos el perdón, cuando necesitamos restauración de nuestra vida, cuando necesitamos que nuestro hogar, que nuestro matrimonio, que nuestra vida sea diferente? ¿Acudimos a ese abogado que es nuestro Señor Jesucristo? ¿O acaso acudimos a terceras personas para que no los oren, para que no los pidan? Óremelo, por favor, dígamelo. Usted tiene ese privilegio de hablar con Dios. Usted puede directamente hablar con Él. Poner, sin lugar a dudas, sus afanes, sus preocupaciones, sus necesidades en las manos de Dios. Claro, sin lugar a dudas.
Usted puede pedir que oren también y le ayuden en esa oración, pero no se lo van a orar y usted con los brazos cruzados. No. Necesitamos cada uno de nosotros tener una comunión, una conversación con Dios. ¿Cuál fue su primer pensamiento esta mañana? ¿Qué es lo que hicimos primero? Quizás algunos despertamos, es un nuevo día, qué interesante. Otros quizás dijimos que algún mensaje me habrá llegado. Otros dijimos quizás, gracias Dios porque me das un nuevo día de vida. Y quiero aprovechar al máximo este día. Mamá, usted tiene el privilegio de tener a sus hijos siendo un instrumento poderoso en tu casa, tarde o temprano, de nuestro Señor Jesucristo, humillar instrumentos en las manos de Dios, pero usted necesita creerle a Dios, mamá. Créale a Dios. Clame por sus hijos. Ore por sus hijos. Ayune por sus hijos. Dios va a ir respondiendo conforme a su voluntad y en el tiempo de Él. Porque Dios es un Dios que cada lágrima que derramamos lo toma en cuenta y para Él no somos ajenos nuestro dolor, nuestras preocupaciones. Cuán importante es que nosotros hablemos con Él todos los días. Ore a Dios, yo sé que usted lo hace, mamá, por sus hijos, para su futuro, para sus estudios, que Dios tenga que guardar y cuidar sus vidas, pero también para que ellos un día se casen con la persona correcta y que amen y se apasionen por Dios. Quiero terminar en estos minutos. Allí donde está, dígale, Señor Jesús, gracias. Mamá, dile gracias por hacerme mamá, por permitirme traer estos hijos al mundo. Bendice a mis hijos y guarda y cuídalos. Dile, Señor Jesús, tú conoces mis preocupaciones, tú conoces los dolores y los sufrimientos por los cuales estoy pasando. Por favor, soluciónalos. Necesito tu intervención, Señor Jesús. Por favor, Dios, no puedo sola. No puedo sola. Hay muchas cosas que han lastimado mi corazón y mi vida. Restaura, por favor. Dame un corazón que ame, pero también dame una fe grande hacia ti, por favor, Dios mío. Te necesito en mi corazón, Señor. Dile, Señor Jesús, aquí está mi vida. Yo te invito a que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Dios guarde tu vida. Dios te proteja. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Puede llamarme al 240-641-2034. Es el teléfono de Gustavo Casanova. Con todo gusto vamos a estar apoyando, atendiendo y sirviendo. Puede visite, por favor, el sitio web que tenemos, calidaddevidahoy.org. Dios mediante. La próxima semana estaremos con un programa diferente. Que Dios lo bendiga sobreabundantemente.